Y un poquito, mira, debo decirlo, a mí la impresión que yo tengo, a que nudos como que cuesta más asimilarlo que mayas, ¿ah? Es la impresión que yo tengo. Mm, sí, efectivamente. Pero es un buen ejercicio, ¿ah? Creo yo, eh, es un buen ejercicio plantear las ecuaciones, resolver las ecuaciones, trabajar con complejos. eh, La idea es que en la medida que se hace en ejercicio, uno se va soltando, como se dice, ¿no? Y bueno, aparte de que se entiende, quizás se entiende, la medida que uno hace ejercicio, entiende mejor el concepto, ¿no es cierto? Le va encontrando más sentido, ¿eh? Porque en el fondo estos son métodos, ¿no? Que no son fórmulas tan frías a aplicar ni memorizar, no es la idea, ¿no es cierto? Siempre lo hemos dicho, no es la idea memorizar mucho. Hay cosas que sí, probablemente hay cosas que sí hay que memorizar, pero la idea es que todo tenga un respaldo, un sentido, que uno entienda de dónde vienen las cosas. En este caso, nudo está claro que es aplicar un concepto que ya deberían manejar todos, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Así como en mayas aplicamos la ley de voltaje, eran sumatorias de voltaje, bueno, aquí son sumatorias o sumas de corriente, ¿ya? Eh, Así que, como les digo, la idea es vamos a hacer esta clase y quizás la del sábado también vamos a hacer también otros ejercicios de nuevo. ¿Mm? Bueno, apareció ahí un can simpático, no sé. Vamos a, eh, voy a buscar entonces aquí estamos compartiendo, ahí dice entonces ejercicio nudo 2. ¿Están viendo eso? Sí, profesor. Ya.
Bueno, vamos a agrandar un poquito esto. Bueno, estamos viendo entonces un circuito ahí donde dice, bueno, resolver por el método de nudo, determinar B sub AB e I sub X. Ahí estamos viendo dónde está AB, ¿no es cierto? Es fácil, ¿no? Eh, bueno, recordemos primero en qué consiste el método. Decía que primero hay que identificar los nudos principales. Ahí está claro que hay dos nudos principales, ¿no es cierto? El nudo A y el nudo B. Y también decía el procedimiento, asígnele a un nudo, como asígnele, o elíjalo como nudo de referencia, que va a ser el nudo de abajo, que eh, es un solo nudo, ¿no es cierto? Abajo, esa línea horizontal que estoy mostrando ahí. Eh, pues bien, decíamos, el método de nudos consiste en hacer sumas de corriente, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero fíjense que aquí, en este ejercicio, tenemos fuentes de tensión. ¿Ah? En el ejercicio anterior teníamos fuentes de corriente, aquí tenemos fuentes de tensión. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cuando ustedes le piden resolver por nodo, o sea, voy a volver un poquito atrás, ustedes cuando encuentran esto, un circuito de este tipo, uno puede decir, lo resuelvo por malla, lo resuelvo por nudo, en fin, ahí hace una evaluación uno. De repente hay circuitos donde hay tres mallas, por ejemplo, entonces hay que plantear tres ecuaciones y hay dos nudos. Entonces, se plantean solamente dos ecuaciones. ¿Ah? En este caso hay dos nudos, ¿no es cierto? Tal como está ahí el circuito, serían tres mallas, ¿no es cierto? La de la izquierda, la del centro y la de la derecha. Podría ser. Pero aquí están pidiéndonos resuélvalo por nudo. Entonces el primer paso es, y ahí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Dice transformar la fuente. Esto lo vimos, ¿no es cierto? Ya en materia que nos hemos encontrado con situaciones de estas. Entonces, aquí a la izquierda tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia y eso, ¿no es cierto?, lo voy a transformar en una fuente de corriente que está dirigida hacia arriba por la polaridad, ¿no es cierto? Por la polaridad de la fuente de tensión, la fuente de corriente va a estar dirigida hacia arriba y la resistencia de 2 va a quedar en paralelo. ¿Y qué valor va a tener la fuente de corriente? Pregunto. ¿Qué valor tendrá la fuente de corriente? Hay que, hay que dividir el voltaje por la resistencia del capaz. Exacto. Exactamente. ¿Ah? Por ley de Ohm, ¿no? El voltaje 12 polar 20 lo divido por 2, me quedaría 6 polar 20. Ese va a ser el valor de la fuente de corriente. ¿Ya? Eh, y en paralelo con la resistencia de 2. Y acá a la derecha, la otra fuente es lo mismo, ¿cierto? Tengo la fuente de tensión en serie con una resistencia. Y eso lo puedo transformar entonces en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia de 10. Y en este caso,
la fuente de corriente va a estar dirigida hacia abajo por la polaridad, ¿no es cierto? Y va a tener un valor de, Mm, ¿qué valor tendría entonces esa fuente de corriente? De nuevo, ¿no es cierto? Es el voltaje, 5 por las 30 dividido por 10. 5 dividido 10 son cero 0, cinco cero Un cinco medio, treinta. un medio. O sea, solo 5. eh, perdón, dije 5 dividido 10, 0,5. Eso, ¿ya? Entonces, miremos, dicho eso, yo redibujé el circuito aquí. ¿Ah? Ahí está. Es el mismo circuito, pero aquí a la izquierda entonces me quedó la fuente de corriente. Dijimos que era 12 dividido 2, 6, 6 por las 20. ¿Ya? Y acá a la derecha me quedó la fuente de corriente, que era 0,5 por las 30. ¿Mm? En paralelo ahora con la resistencia de 10. Bueno, y ya estamos en condiciones entonces de aplicar el método de nudo. ¿Mm? Lo que se podría hacer aquí también, eh, me parece que yo lo hice, lo apliqué así nomás. Sí, sí. Bueno, igual lo voy a mencionar. ¿Qué se podría hacer ahí? Fíjense, mirando ese circuito. Terminar en el Antes de paralelo. aplicar el método de nudo, ¿Reducir la de 10 con la de 8 o no? Paralelo. ¿O no? reducir, perdón, de nuevo. Sí, algo hay que reducir, algo se podría, ¿no es cierto? El paralelo de 2,4 puede ser. Claro, yo tengo acá a la izquierda, tengo dos ramas en paralelo. Tengo dos en paralelo con la impedancia 4 más J3. Eso podría reducirlo a una sola impedancia. ¿No es cierto? El producto 2 por 4 más J3 dividido por la suma 2 más 4 más J3. ¿No es cierto? Podría ser esto. Y a la derecha lo mismo. Tengo dos ramas paralelos ahí, la resistencia de 10 y la bobina de J8. ¿Mm? El producto dividido por la suma. Y esto simplifico un poquito el circuito. Pero, bueno, se puede hacer. Pero aquí el desarrollo que yo hice lo hice tal cual, ¿no? Tal como está el circuito. Entonces, el procedimiento era en el nudo A, digamos, en el nudo A vamos a plantear una ecuación del nudo A, luego vamos a plantear la ecuación del nudo B, nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, porque el nudo A, ¿no es cierto?, va a tener un voltaje V sub A y el nudo B, un voltaje V sub B. Ahora, ¿en qué consiste esto? En el nudo A, ¿no es cierto?, voy a hacer una suma de corrientes. Fíjense, ¿cuántas corrientes van a haber ahí? Está la corriente de la fuente de 6, ¿no es cierto? Sería una. La corriente de la rama de la resistencia de 2 sería 2. Esta de impedancia 4 más J3, 3. Y esta otra 4. O sea, la primera ecuación, la ecuación del nudo A, va a tener cuatro sumandos, digamos, ¿no es cierto? Y en el nudo B lo mismo. Cuatro corrientes. ¿Ah? Cuatro corrientes que se sumarían. Partamos entonces por el nudo A. Otra cosa que hemos dicho y que también hacíamos cuando estos circuitos eran solo con resistencia, ya voy a suponer que las corrientes que entran son negativas. Yo supongo, yo elijo en el fondo, porque también puedo decir, no, para mí las corrientes que entran van a ser positivas. Pero yo, a ver, por decirlo de alguna forma, yo me acostumbré a que las corrientes que entran yo les asigno un signo negativo. Entonces sería menos 6 polar 20. Luego viene la corriente por la resistencia de 2. Voy a suponer que sale del nudo A.
¿ya? Entonces sería más V sub A dividido 2, ¿ya? O sea, esa corriente no la conozco. Pues, la corriente que circula por la resistencia de 2 no la conozco, ni en magnitud ni en dirección. La dirección voy a suponer que sale del nodo A. Y la magnitud la dejo expresada en función de su voltaje y su resistencia. Eso en el fondo es ley de Ohm. Una corriente siempre va a ser igual al voltaje en terminales dividido por la resistencia, por la impedancia, que en este caso es Ohm. ¿Mm? Entonces sería, de nuevo, menos 6 polar 20 más V sub A dividido 2. ¿Ya? Luego nos vamos a la impedancia 4 más J3, lo mismo. La corriente que no la conozco la voy a dejar expresada en función del voltaje, o sea, V sub A dividido por la impedancia, que es 4 más J3. ¿No? Entonces sería más V sub A dividido por 4 más J3. Y finalmente la última corriente asociada a este nudo A es la que circula por esta impedancia, el 8 menos J6, ¿ya? Pero el voltaje en terminales ahí, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia, V sub A menos V sub B, dividido por 8 menos J6. Y eso igual 0. Eso es lo que tengo. A ver, vamos a mirar el planteamiento. Ahí se ve. Entonces, de nuevo, menos 6 polar 20 más V sub A dividido por 2, ¿ya? Más V sub A dividido por 4 más J3 y más, ¿no es cierto?, V sub A menos V sub B dividido por 8 menos J6. Y eso igual 0. Esa sería entonces la ecuación del nudo A. Y vamos al nudo B, lo mismo. Yo puedo partir por cualquiera, ¿eh? El orden de los sumandos no altera la suma final. Entonces aquí partimos, fíjense, yo partí por la fuente. Esta es una corriente que sale del nudo B, entonces va a ser positiva, o sea, 0,5 por la 30. Aquí estaba 0,5 por la 30. Luego seguí yo con esta, con la corriente por la resistencia de 10. De nuevo va a ser V sub B dividido 10. Luego sigo con la bobina de J8, o sea, más V sub B dividido por J8. Y finalmente me falta la corriente que circula por acá arriba, ¿eh? O sea, V sub B menos V sub A dividido por 8 menos J6. Ahí está. Y eso igual 0. Eso igual 0. ¿Ya? Entonces, ahora no queda más que resolver ese sistema de dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, V sub A y V sub B. Y ahora viene un tema que, lo he dicho, es un tema de matemático, digamos. Lo que se hace es llevar esto que está en fracciones a decimales. Entonces, los pasos que yo doy un poco para ordenarme en el desarrollo, fíjense, no sé si valga la pena. A veces me han preguntado, ¿eh? Así que igual de repente prefiero detenerme. Cuando está escrito V sub A dividido 2, es lo mismo que un medio por V sub A. Ya, un medio es 0,5. Entonces sería 0,5 V sub A. Y lo mismo para, por ejemplo, este término, V sub A dividido por 1, V sub A, perdón, V sub A dividido por 4 más J3 es lo mismo que 1 dividido por 4 más J3 por V sub A.
Y eso es lo que yo puse aquí al lado como observación. Aquí viene alguien llegando. ¿Ah? Yo calculo cuánto es 1 dividido por 4 más J3. Aquí está. ¿Ya? ¿Mm? Y eso me da 0,16 menos J01. ¿Mm? Y no sé cómo borrar esto. Borrar esto de aquí, lo minimizar. Ahí está. Y lo mismo hago acá en la ecuación de abajo, ¿no es cierto? 1 dividido por 8 menos J6, lo tengo aquí al lado. Eso hice ese cálculo, ¿cierto? Eso, ustedes ya se manejan con eso, ¿no es cierto? Y llevarlo a la calculadora y les da esos 0,08 más J 0,06. ¿Qué otra cosa hay aquí? El 1 dividido por J8, fíjense, esto también lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo quedaría 1 dividido por J8? Sería 1 dividido por 8 es, déjenme ver aquí, 1 dividido por 8 es 0,125. Y el J que está en el denominador pasa al numerador, pasa arriba como menos J. ¿No es cierto? Eso lo vimos con detalle en la clase pasada, un caso similar. Entonces me quedaría menos J 0,0, perdón, 0,125. ¿Mm? Bueno, repito, lo que estoy haciendo es nada más que escribir esto que está en fracciones, lo voy a pasar a decimales. Entonces eso me va a quedar, fíjense, bueno, el primer término que tengo aquí arriba es menos 6 polar 20. Eso pasa al otro lado del signo igual como 6 polar 20. ¿Mm? Ahí está. Después tengo B sub A medios, que sería 0,5 B sub A. ¿Ya? Después tengo esto, 1 dividido 4 más J3, que es 0,16 menos J0,12 por B sub A. ¿Ya? Y luego tengo esto que es 1 dividido por 8 menos J6, que es 0,08 más J 0,06, ¿ya? Por B sub A menos B sub B. ¿Mm? Eso es la ecuación de arriba, la ecuación 1. Y abajo lo mismo, ¿no es cierto? El 0,5 por la 30 pasa al otro lado como menos 0,5 por la 30. Después tengo B sub B décimo, que es 0,1 B sub B. Ahí está. Después tengo B sub B. Esto era, dijimos, eh, menos J 0,125 B sub B. ¿Ya? Y este término es 1 dividido por 8 menos J6, que es 0,08 más J0,06. Ahí está. Por B sub B menos B sub A. ¿Ya? Bueno, y sigo ordenando esto. La idea, ¿no es cierto?, es dejarlo ordenado como matriz, de manera que usted lo pueda resolver en la calculadora, o resolverlo por determinante, o resolverlo con los otros métodos. Esto lo hemos repetido ya muchas veces. Ustedes pueden utilizar cualquier método que conozcan para resolver esto, pero aquí tenemos que seguir ordenando. Entonces, fíjense, los B sub A, tengo que 0,5 B sub A más 0,16 B sub A, y por acá quedaría más un 0,08 B sub A. ¿Mm? Y eso me da, estoy sumando las partes reales primero, 0,16 más 0,08 más 0,5
¿ya? Me da 0,74. Si tienen una calculadora ahí, pueden sumar eso, les da 0,74. Y la parte imaginaria sería menos J012 de su A y más J006 de su A. Y eso les da menos J0,06, ¿cierto? De su A. Y B sub B, eso está más fácil. B sub B sería menos, fíjense, ya, menos B sub B por esto, que está en paréntesis. Entonces queda menos 0,08 más J 0,06 por B sub B. ¿Mm? Bueno, y abajo me queda lo mismo, ¿no es cierto? Los B sub A son, me queda menos B sub A por 0,08 más J006, que está aquí. ¿Ah? Menos y más sumo de nuevo, sumando reales con reales, imaginarios con imaginarios. Me queda 0,18 menos J 0,065 B sub B. Y eso ahí sí que están ordenados en forma matricial, digamos. Los B sub A con los B sub A, los B sub B con los B sub B, y por acá están los términos absolutos, llamémoslo. Ahora hay un detalle ahí, fíjense. Arriba, estoy indicando ahí, dice menos 0,5 polar 30. Eso es igual a 0,5 polar menos 150. ¿Sí? ¿Cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué a eso? Yo le resto menos 180. 30, polar 30, menos 180 me da menos 150. Y me queda entonces este módulo me queda positivo. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues si ustedes, no sé si se han encontrado con esta situación en un número complejo, si ustedes ingresan, quieren transformar este polar, estoy hablando de este polar, menos 0,5 polar 30, lo quieren pasar a rectangular, ¿ya? Déjame ver. Aquí tengo mi calculadora. Shift rectangular. Ingreso con menos 0,5. Menos 0,5, ¿no es cierto? Y polar 30 me arroja la calculadora, me arroja un error, ¿ya? Me arroja un error. ¿Ah? Entonces, por eso es preferible que el módulo sea positivo, ¿ya? Y eso, entonces, que sea 0,5. ¿Ya? Y es lo que he hecho aquí yo. Yo le sumo, le sumo algebraicamente menos 180 y me queda 0,5 polar menos 150. ¿Ah? Eso hay que imaginárselo un poco en el plano complejo. ¿Ah? No sé si le queda claro ese detalle, por así decirlo. ¿Ah? Ahí sí, esto, fíjense, 0,5 polar menos 150, eso sí lo pueden pasar a rectangular sin problema. Sería shift rectangular, 0,5 menos 150. Claro, ahí me queda menos 0,433 menos J 0,25. ¿Ya? Ahí no tengo problema para transformar esto a rectangular. ¿Mm? Porque en la calculadora que yo tengo, yo ingreso con un número en la forma rectangular, no polar. ¿Mm? Ahí no tengo problema con eso.
No sé si les quedó claro ese cambio. ¿Mm? Bueno, no sé si tengo el desarrollo aquí en determinantes, no, no. Pero eso, ya les digo, eso se puede resolver en la calculadora o por determinante, que es un poquito largo. No tengo aquí el desarrollo yo, simplemente tengo el resultado. V sub A vale 7,68 por la 26,24 y V sub B 2,39 por la 119,6. ¿Ya? Eso es, eso es. Entonces, la pregunta era, determine V sub AB. Cuando hablamos de V sub AB, ¿no es cierto? Es el voltaje entre A y B. Y el voltaje entre A y B siempre va a ser la diferencia, ¿no es cierto? Porque V sub A está medido respecto del nudo de referencia y V sub B también. Es como, a ver, si damos un ejemplo bien sencillo, si V sub A vale 10 respecto del nudo de referencia y V sub B vale 4, también respecto del nudo de referencia. Bueno, el voltaje entre ellos es la diferencia. 10 menos 4 sería 6. Eso. Bueno, y aquí es lo mismo. Entonces, V sub AB es V sub A menos V sub B. ¿Mm? V sub A menos V sub B. Ahí está, ¿no es cierto? Esto yo para restarlo, lo puedo restar así directamente como en su forma polar. O si ustedes prefieren, lo llevan a la forma rectangular y lo restan después. Y les va a dar entonces este valor de 833 polar 9,62. ¿Mm? Ese sería el voltaje V sub AB. Y la otra pregunta era que determine la corriente IX, que es la que está indicada ahí, la corriente en esta impedancia de 8 menos J6. ¿Cuál será el planteamiento ahí? ¿Cuánto será IX? Pregunto. IX, ¿cuál será el planteamiento? IX igual a A voltaje V sub AB partido por la resistencia de menos 6 más 8. partido por la impedancia. Perfecto. Partido por la impedancia completa, que es 8 menos J6. ¿Sí? V sub AB, la corriente IX, entonces es igual a V sub AB dividido por la impedancia 8 menos J6. ¿Mm? Eso está, ahí está. ¿Mm? Y su X es igual a V sub AB menos 8 menos, perdón, dividido por 8 menos J6. Entonces me queda 8,33 polar 9,62 dividido por, esto lo pasé a polar, 8 menos J6 en polar es 10, polar menos 36,87. Y ahí es fácil, entonces divido 8,33, divido 10, me queda 0,83, ¿ah? 0,83. Y los ángulos, ¿cierto? Resto, 9,62 menos 36,87. O sea, menos es más. O sea, me quedaría 9,62 más 36,87 y eso me da 46,47. ¿Mm? Eso es. ¿Ah? ¿Alguna duda sobre esto o no?
Creo que está claro, ¿no? No hay cosas, hay conceptos que ya los manejan ustedes, que es la transformación de fuente y trabajar con nudos es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eh, este mismo ejercicio yo lo tengo desarrollado por admitancias. Esto es nuevo para ustedes, esto es nuevo porque no hemos hecho ningún ejercicio. Y es bueno hacerlo, recordemos que qué es lo que era admitancia. Por definición, admitancia es el recíproco de la impedancia. O sea, si yo tengo que la impedancia es Z, la impedancia Y es 1 dividido por Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a llevar el circuito, lo voy a transformar, ¿no es cierto? Que originalmente tengo un circuito con impedancia, lo voy a transformar a un circuito con admitancias. ¿Mm? Entonces, si miramos el circuito, eh, este circuito, ¿ya? Donde tenemos las fuentes de corriente, la admitancia de la resistencia 2 es su recíproco, es 1 dividido 2, o sea, 0,5. Ahí no hay problema. La admitancia de 4 más J3, lo mismo, es 1 dividido por 4 más J3. Ese cálculo lo tengo más adelante. ¿Ya? La admitancia de 8 menos J6, lo mismo. Va a ser 1 dividido por 8 menos J6. También lo tengo desarrollado más adelante. La admitancia de la resistencia de 10 es 1/10, ¿cierto? O sea, 0,1. Y la admitancia de esta bobina J8 es 1 dividido por J8. Y eso, ya lo vimos, era menos J 0,125, ¿no es cierto? Un octavo, sí, menos J 0,125. ¿Mm? Entonces, ese cálculo lo tengo ahí. Fijan, yo llamé Z1, la impedancia 1, 4 más J3. Su admitancia va a ser 1 dividido por 4 más J3. Y eso me da 0,16 menos J0,12. Y para la impedancia Z2, ¿no? Sería 8 menos J6, o sea, 1 dividido por 8 menos J6, y eso me da 0,08 más J 0,06. Ahora, lo otro, no hay que olvidarse de que, ¿cómo llevo a circuito esto? 0,16 menos J0,12, esto ya no es ohm, estoy hablando de admitancia, estos son Siemens, S, ¿ah? O se abrevia como S. Y ahí se representa como una resistencia de 0,16 y una bobina en paralelo de menos J012. ¿Recuerdan? Y lo mismo con la admitancia I2. Es una resistencia de 0,08 más un condensador de valor menos J006 en paralelo. Eso es lo que tengo dibujado ahí. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo a la izquierda la fuente 6 por la 20. Luego tengo esta resistencia que era 2, ahora pasó a ser una admitancia de 0,5 Siemens, 0,5 S, importante que lleve el SA. Y aquí tengo entonces el paralelo de 0,16, ¿ya? Y la bobina que vale menos J012. Y acá, ¿no es cierto?, que tenía una impedancia de 8 menos J6, me queda una admitancia de 0,08
en paralelo con un condensador de J006. Luego tengo la fuente que no cambia, esta 0,5. Acá tenía una resistencia de 10, pasa a ser 0,1 Siemens. Y finalmente, acá en el extremo derecho tengo la bobina, que es menos J0125S. Entonces ahí ya tengo transformado mi circuito original que estaba con impedancias a un circuito con admitancias. Hecho eso, planteo las ecuaciones, ¿ya? Pero fíjense que aquí, ¿cuál es la ventaja a lo mejor de utilizar admitancias? Que ustedes pueden razonar de la siguiente forma. Nudo A, digo, primero sumo todas las admitancias asociadas al nudo A. ¿Y cómo se suman las admitancias? Bueno, se suman las partes reales y las partes imaginarias. O sea, las partes reales serían, fíjense, aquí tengo la calculadora, de acá. Tengo 0,16, tengo primero 0,5 más 0,16 y más 0,08. 0,08. Y eso le da 0,74. ¿Y qué es el término que tengo ahí? 0,74. Después subo las partes imaginarias, ¿no es cierto? Sería menos J, menos 0,12. Tengo dos valores, ¿no? ¿Cierto? Menos 0,12, menos 0,12 y más J0 más 0,06. Y eso me da menos 0,06. ¿Qué es esto que está ahí? Menos J0,06. Y eso, ¿no es cierto? Multiplicado por B sub A. Multiplicado, fíjense, porque si nos vamos a la ley de Ohm, la corriente es I, es V dividido Z. Pero cuando trabajamos con admitancia es V por I. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Ah? Este 0,74 menos J006 es I por V sub A. Por V sub A. ¿Ah? En el caso anterior nosotros teníamos V sub A dividido por una impedancia. Aquí tenemos el V sub A multiplicado por una admitancia. Bueno, pero no hemos terminado todavía con el nudo A. ¿Yo qué es lo que hice? Sumé las admitancias asociadas o propias, llamémosle, del nudo A. ¿Ya? Pero ahora tengo que le resto, fíjense, por eso hay un signo negativo ahí, le resto la admitancia común con el nudo B. ¿Cuál es la admitancia común? Es 0,08 más J0,06 por B sub B. ¿Ya? Por B sub B. ¿Ya? Y la fuente, con la fuente no hay problema. ¿No es cierto? La fuente era, al lado izquierdo era menos 6 polar 20, al lado derecho 6 polar 20. Bueno, y con el nudo B es lo mismo, aplico el mismo criterio, digamos. Para que me quede ordenado al tiro, los B sub A con los B sub A, yo digo, el nudo B, la admitancia común, digamos, sería menos 0,08 más J0,06, ¿no es cierto? Por B sub A. Es ese término que está ahí. Y ahora, ¿no es cierto?, sumo todas las admitancias propias del nudo B. Sumemos las partes reales, serían 0,08 más 0,1 es 0,18. Ahí está. Y las partes imaginarias serían 0,06 menos 0,125. Y eso da 0,065. ¿Ya? Y bueno, la fuente lo mismo. A la izquierda era positivo y a la derecha del signo igual pasa como negativo.
Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Y ahí termina el planteamiento. Fíjense en estas ecuaciones. 0,74 menos J006. Ahí está. 0,74 menos J006 de su A. El otro término es menos 0,08 más J006. Ahí está, menos 0,08 más J006. Y lo mismo es con la ecuación de abajo. O sea, fíjense que aquí en un solo paso llegué esta ecuación, a este sistema de ecuaciones. En un solo paso. En cambio aquí tuve que dar 3 pasos. A ver, claro, primero planteé así, en forma fraccionaria, después pasé a esto, ¿no es cierto? Y finalmente tuve que seguir ordenando para llegar a esto ya completamente ordenado y escrito en forma matricial, digamos. ¿No? Entonces, claro, uno podría preguntarse cuál es el sistema más rápido, más fácil. Hay algunas personas que prefieren trabajar con admitancia. O sea, en principio se dan el trabajo, por supuesto, que esto, hay que calcular las admitancias, transformar todo el circuito que está con impedancias, llevarlo a admitancias. Pero una vez que lo tengo como con admitancias, el planteamiento es muy directo. ¿Ya? Uno suma, repito, uno suma las admitancias asociadas al nudo A, le resta la admitancia común con el nudo B. Y en el nudo B lo mismo. Yo le resto la admitancia común con el nudo A y sumo todas las admitancias propias del nudo B. ¿Mm? Un poco enredado, ¿no? Bueno, quizás para ser la primera vez, eh, si es que debo imaginarme que esto no lo habían visto, debo imaginarme. Pero a lo mejor más de alguno de ustedes ha trabajado con admitancia. ¿Mm? Yo tengo esas dos opciones en definitiva. Ya cuando aplico nudos, cuando aplico el método de nudos, puedo trabajar o con impedancias o con admitancias. Tengo que tener muy claro sí cómo hacer esa transformación, obviamente. Ese es el primer paso. ¿Mm? Bueno, ese sería entonces el ejercicio número 2. No sé si tienen alguna duda sobre él, alguna pregunta, que alcanzamos a ver. eh, lo que sí, les voy a pedir, vamos a ver otro ejercicio, pero les voy a pedir, me den un minuto. Un minuto voy y vuelvo. 2 minutos voy y vuelvo. ¿Eh? Mm. Viviana, baja un poquito el tono.
Ya, caballeros, a ver, vamos a ver, vamos a ver otro ejercicio. Estamos viendo, estamos compartiendo ese ejercicio número 3. Confírmenme, por favor, si estamos compartiendo. Dice este ejercicio número 3. No, Ah, ya. Espérame. Ahí sí, ¿no? ahí sí, profesor. Ya, ejercicio número 3. Nos queda bien poco tiempo, pero hasta donde lleguemos. Este ejercicio lo tengo resuelto, déjenme ver, dice transformando a Nietzsche. Fíjense, pero prefiero, no vamos a saltar esta parte. Después podemos volver y verlo por admitancia. ¿Ah? Eh, a ver si lo tengo dibujado más adelante. Método, sí, aquí dice método 2, resolución por impedancia. Eh,
resolución por impedancia. No dice, ¿qué es lo que decía aquí? ¿Qué nos están pidiendo aquí? El voltaje, determine el voltaje en la resistencia de 10 ohm. Eh, este que está aquí arriba. Y después la corriente en la reactancia J10. Está sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería, antes de entrar a plantear las ecuaciones, cuál sería entonces el voltaje de la resistencia de 10? B1 menos B2. B1 menos B2. Exacto. Nada más que eso. Entonces, conociendo B1, conociendo B2, hago la diferencia y ese va a ser el voltaje en terminales de la resistencia de 10. Y la otra pregunta dice, ¿cuál es la corriente en la reactancia de J10? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el planteamiento? B2 partido J10. B2 partido por J10. Perfecto. Entonces, planteemos esto a admitancia. A ver. Nudo 1. A ver, ¿tengo que hacer alguna transformación aquí? No. Planteemos la ecuación del nudo 1. A ver, ¿quién me ayuda? Sería, fíjense, tengo asociado al nudo 1, tengo una corriente, que es la de la fuente, dos corrientes, que es la resistencia de 20, tres, este condensador, cuatro. Sería cuatro términos, cuatro corrientes. Aquí estoy sumando corriente, ¿no es cierto? Entonces sería, esta corriente está entrando al nudo, ya lo dije, siempre le asignamos un negativo, sería menos J2, ¿ya? Sigo con la resistencia de 20, sería más V sub 1 dividido 20. Sigo con el condensador, menos J5, con la corriente esta, sería más V sub 1 menos V sub 2 dividido por menos J5. Finalmente, ¿no es cierto? La corriente de la resistencia de 10 arriba sería más de V sub 1 menos V sub 2 dividido por 10. Igual 0. Esa sería la ecuación del nudo 1, ¿cierto? Veamos si están así. A ver. Nudo 1. Tenemos entonces primero la fuente entrando negativo, menos J2. Ahí está. Luego, esta corriente por la resistencia de 20 sería más V sub 1 dividido 20. Luego, esta corriente por el condensador sería más V sub 1 menos V sub 2 dividido por menos J5. Ahí está. Y finalmente, la corriente por la resistencia de 10, que sería más V sub 1 menos V sub 2 dividido 10. Y ahí está ahí. Y eso igual 0. Entonces, esa es la ecuación del nudo 1. Y en el nudo 2 tenemos, ¿no es cierto? Podemos partir, aquí partí yo por la fuente. La fuente es 1 más J. ¿No? 1 más J. Eso como está entrando es negativo también, ¿cierto? Sería menos 1 más J. Ahí está. Menos 1 más J. Luego sigo con la corriente de la bobina, sería más V sub 2 dividido por J10. Luego sigo con la corriente por el condensador, que sería V sub 2 menos V sub 1 dividido por menos J5. Ahí está. V sub 2 menos V sub 1 dividido por menos J5. Y finalmente tengo la corriente por la resistencia de 10, que es V sub 2 menos V sub 1 dividido 10. V sub 2 menos V sub 1 dividido 10. Y eso es igual a 0. Y ahí tengo entonces las dos ecuaciones. Y lo que viene es
Lo que es un poquito largo es llevar esto a decimales, ¿no es cierto? Eh, y luego ordenar esto, ordenarlo. Aquí lo llevé a decimales y luego aquí estoy mostrando este segundo paso. ¿Mm? Y luego lo ordené, los B sub 1 con los B sub 1 en la misma columna, los B sub 2 en la misma columna, en fin, ¿ya? Y esto, no sé, igual parece que, no sé si, no tengo ahí, bueno, eso lo resuelvo por el método que yo elija, y B sub 2, B sub 1, aquí están los resultados. B sub 1 me da 22 y fracción, B sub 2 me da 27 y fracción. Y ya dijimos, entonces, ante la pregunta de el voltaje en la resistencia será V1 menos V2. ¿eh? Será 22,87 menos 27,82. ¿ya? Y eso me da 6,19 por la menos 7,3. Y la corriente, también ya lo vimos, será el voltaje V sub 2 dividido por J10. Ahí está. La corriente I, J10 es V sub 2 dividido por J10. V sub 2 ya lo tenemos calculado, es 27,87 por la 140,5. Y J10 como polar es 10 por la 90. 27,87, entonces dividido 10 es 2,787, ¿cierto? Y los ángulos los resto. 140,5 menos 90, ¿eh? Me queda 50,5. Esa sería la corriente. El fasor corriente, ¿cierto? El fasor corriente. Y bueno. Bueno, finalmente, con esto terminamos. Fíjense, aquí tengo lo siguiente. Yo aquí arriba, en el circuito original, tengo un paralelo, la resistencia de 10 y el condensador de menos J5. Entonces, antes de resolver, antes de aplicar el método de nudo, yo perfectamente puedo resolver ese paralelo. ¿No? ¿No es cierto? El producto, 10 por menos J5, dividido por la suma, 10 menos J5. Y aquí me va a quedar una sola impedancia. ¿Ya? También lo puedo hacer como un paso previo y después aplico el método. Es lo que hice acá al final. ¿Ah? A ver. Ahí está. ¿Se fijan? Yo le puse aquí como un método 3. Dibujé una parte del circuito. La resistencia de 10 en paralelo con el condensador de menos J5. El Z equivalente, entonces va a ser 10 por menos J05 dividido por la suma, 10 menos J5. Y eso me da, ¿no es cierto? Menos J50, me da finalmente 2 menos J4. Entonces yo redibujo el circuito con esa impedancia. Aquí me aparece entonces el 2 menos J4. Lo demás no cambia. La fuente, la resistencia de 20, toda esta parte no cambia. Lo que cambió fue, aquí habían dos ramas en paralelo, y ahora me quedó una sola. Y ahí puedo aplicar de nuevo el método. Las ecuaciones van a ser un poquito distintas, pero el resultado obviamente va a ser el mismo. Ahí está planteado eso incluso. No lo vamos a hacer ahora. Yo se los voy a mandar esto para que lo vean ustedes. Aquí están planteadas las ecuaciones, y aquí está ordenado. Y esta ecuación finalmente debería ser 0,15 más J02. O sea, a ver, 0,15 más J02
Claro, ¿se fijan? Es igual a esta ecuación. 0,15 más J02 menos 0,1 más J02. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Menos 0,1 más J02 por V sub 2. ¿Se fijan? Es lo mismo. Llegué a las mismas ecuaciones. ¿Mm? Entonces, es otra opción, ¿ya? Eh, Quizás, no sé, tiene sus ventajas, a lo mejor resolver si hay algo que se pueda, para simplificar un poco el circuito. Sin duda que queda un poquito más sencillo. ¿Mm? Aquí hay que sumar tres corrientes nomás. La de la fuente, la de la resistencia de 20 y esta. En el circuito original teníamos que sumar cuatro corrientes, cuatro términos. Es muy parecido. Bueno, no sé, preguntas sobre esto, dudas. Creo que, profe, donde más vamos a quedar pillo va a ser en las matrices, para los que no tenemos la calculadora. Ah, correcto, correcto, sí. Mira, la verdad es que no es mi intención, a ver cómo decirlo, que complicarlo, porque yo sé que sin la calculadora te van a tener que resolver por determinante, y la verdad es que no es mi intención enredar los que se enreden con el tema matemático, por así decirlo. Es bueno que igual que se ejerciten, ¿ah? Pero para la prueba, los ejercicios, yo siempre trato de elegir ejercicios que sea bien fácil la resolución. Incluso hay ejercicios en que se pueden resolver por el sistema, por otro sistema, ni determinantes ni la calculadora. El típico, el método de la eliminación, ¿se acuerda? Por eliminación, por sustitución, ¿ya? Eh, ¿Cómo les digo? Mi intención nunca es complicarlo con resolver estos sistemas, estas ecuaciones, ¿ah? Porque como bien dices tú, yo sé que no todos, la gran mayoría en realidad no tiene la calculadora grande y más poderosa. ¿Mm? Así que, bueno, yo qué puedo decirle, a lo mejor no se preocupen tanto por eso. Sí es bueno ejercitarse, eh, es un buen ejercicio mental, por así decirlo también, trabajar con complejos, sumar, restar, eh, y ordenar un sistema de ecuaciones. ¿Mm? Pero lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para la prueba. Estoy pensando en la prueba, ¿no? Bueno, eso sería entonces por hoy día. Estamos en la hora y les voy a enviar esto. Y el sábado vamos a hacer un par de ejercicios más, lo posible, no sé, que alcancemos. Y quizás con eso será suficiente, yo creo, nudos para pasar después a otro tema. ¿Mm? ¿Alguna duda finalmente? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería entonces, caballeros. Ya, profe. Nos estamos viendo el sábado. ¿Ah? Ya, profe. Nos vemos. Ya. Gracias, profe. Chao, Cuídese. profe. Chao. Que estén bien. Chao, chao, profe. Hablamos, chao, chao.